Hola amigo de Sportrim, bienvenidos a los titulares del día de hoy. Por la jornada 27 de la Major League Soccer, el Seattle Sounders de Raúl Ruiz Díaz perdió por 2-1 en su visita al Portland Timbers. El delantero nacional fue titular, jugó todo el partido cumpliendo una regular actuación, ya que no remató ni una sola vez al arco contrario, donde fue bien marcado por los defensas contrarios, con fuerza y rudeza, al borde del reglamento. Lo cierto es que la Pulga jugó más fuera que dentro del área, ganando en varios duelos individuales, pero lo suyo no es ganar las divididas. Lastimosamente, pocas veces se pudo asociar con sus compañeros en ofensiva para concretar alguna llegada clara al área local. Veremos si esto le resta puntos a la hora de que Juan Reynoso saque su lista de convocados el 9 de septiembre a la selección peruana. El partido lo venían ganando con el tanto Yeimar Gómez apenas a los 8 minutos de juego. Sin embargo, los de Oregon lo harían vuelta con los goles de Dairon Asprilla de penal y luego Sebastián Blanco en el complemento. Con este resultado, el equipo de Washington ya lleva 4 partidos sin ganar, por lo que siguen cayendo en la conferencia oeste, donde son décimos con 33 unidades. Y la próxima fecha visitarán al Orlando City de Pedro Galese el 31 de agosto en uno de los tantos duelos de peruanos en Estados Unidos. Por la jornada 24 del Brasileirao, el Avaí de Paolo Guerrero perdió por la mínima diferencia en su visita al Coritiba. El delantero nacional fue titular, jugó los 90 minutos, cosa que no pasaba desde el 2 de septiembre cuando jugó por la selección peruana en el empate ante Uruguay en Lima, por lo que se ve una mejoría en su estado físico. En el partido cumplió una decente actuación, mejor que en otros encuentros, con más movilidad en ofensiva, donde como siempre peleó con los defensas contrarios, ganando en la mitad de duelos individuales por alto, recibiendo bastantes faltas por abajo, donde pudo asociarse con sus compañeros en el ataque, en el área, pudo rematar al arco rival, donde estuvo cerca de anotar, pero que lastimosamente no pudo definir bien en el remate final, estrellando un balón al poste, cuando el partido ya lo perdían con el tanto de Fabricio Daniel a los 78 minutos, por lo que el depredador tuvo el empate en sus botines. Sin embargo, no pudo ser. Con este resultado, el equipo de León de la Isla se sigue hundiendo en la zona de descenso con 23 unidades, donde ya cuentan con 7 partidos sin conocer la victoria, justo cuando ficharon a Paolo Guerrero. En su próximo partido recibirán al Juventude el 3 de septiembre, donde esperemos que el goleador histórico de la selección peruana pueda mojar, ya que si no le ganan al último en la tabla de posiciones, se irán de la manito a la Serie B. Y vamos a revisar la jornada de los peruanos en México. Por la fecha 11 del torneo Apertura de la Liga MX, el Cruz Azul de Luis Abraham le ganó como local por 2-1 al Querétaro en el debut de su nuevo técnico Raúl Gutiérrez. El defensa nacional, luego del ajustón cobarde de los fanáticos cementeros en esta semana, se fue derechito al banco de suplentes, pero no ingresó en todo el partido, ya que el entrenador prefirió meter de cambio a un defensa de 19 años, Rafael Guerrero, con la dorsal 183, a meter a un central de experiencia como Abraham. La cosa es que la máquina tuvo que exigirse para ganarle al colero del campeonato, ya que cuando empataban a 1 con los goles de Carlos Rotondi y Clifford Abogalle, tuvo que aparecer Cristian Tabó a los 83 minutos para volver a la victoria luego de 4 derrotas consecutivas, por lo que ahora escalan al 14º lugar con 11 unidades. La próxima fecha visitarán al Juárez el 2 de septiembre. Y para acabar, pasamos a la victoria como local del Chivas Rayadas de Guadalajara de Santiago Ormeño por 3-1 frente al Pumas del UNAM. El delantero nacional estuvo en el banco de suplentes, pero ingresó a los 65 minutos cumpliendo una regular actuación, ya que apenas la tocó en 7 ocasiones, no remató ni una sola vez al arco rival y se la pasó más fuera que dentro del área, peleando con los defensas contrarios, aunque no lo necesitaron demasiado, ya que el partido prácticamente se había definido en el primer tiempo con los tantos de Jesús Orozco, Alexis Vega y Ángel Saldívar,
Este último, un verdadero golazo tras la jugada previa donde la tocaron de lujo una y otra vez sin que nadie pueda cortar la jugada. Con este resultado, el rebaño sagrado ya mete su segunda victoria consecutiva, por lo que ascienden al séptimo lugar con 15 unidades y la próxima fecha visitarán al Toluca el 4 de septiembre. Luego de la buena victoria de Universitario de Deportes por 2-1 frente al Ayacucho Fútbol Club, el técnico crema, Carlos Companucci, habló en conferencia de prensa de lo que significó este partido. El primer tiempo prácticamente hemos sufrido la única situación que tuvimos en contra fue la del gol, pero después se hizo un partido complicado. Segundo tiempo sobre todo, por ahí no pudimos tener el control, pero bueno, a partir del segundo gol nuestro tratamos de fortalecernos en la parte defensiva. Hemos tratado de buscar, pero hoy no estuvimos finos, la verdad, no tuvimos la claridad para crear juego que tuvimos en otros partidos. Enfrentamos a un buen equipo que venía mal, pero bueno, con jugadores interesantes. Nos complicaron la primera pelota parada de juego aéreo, nosotros más o menos teníamos esa idea de que podía ser difícil por ese lado, pero no concedimos tampoco muchas faltas, ¿no? Entonces me voy conforme porque la verdad que necesitábamos ganar y los muchachos se han brindado, ¿eh? Con la victoria el equipo merengue ascienden al octavo lugar que da cupo a la Copa Sudamericana del 2023, aunque aún deberá jugar mañana el Alianza Atlético de Sullana. Lo importante para ellos es que llegarán sin ninguna baja al Superclásico del fútbol peruano el próximo domingo 4 de septiembre a las 3:30 de la tarde en el estadio Alejandro Villanueva, mientras que habrá que esperar a Alianza Lima que juega en Cajamarca ante un necesitado UTC. Uno de los jóvenes futbolistas que está teniendo un buen rendimiento en el torneo local es el volante de 19 años de edad, Adrián Ascuez. El jugador del Deportivo Municipal es titular indiscutible y en lo que va la temporada acumula 7 goles y 2 asistencias. Buenos números para un mediocampista, por lo que fue convocado a la selección peruana sub-23 que jugará un partido amistoso frente a su similar de Chile. Sin dudas, una de las promesas de nuestro balompié y que tendrá más de una propuesta para salir de la academia a un equipo que pelee cosas más importantes. Y es que se pudo conocer que ya habría un club interesado en llevarse la joya del Deportivo Municipal. La información la trae el periodista deportivo Marcelo Merizal. Deportivo Municipal comenzó el operativo para extender el vínculo de Adrián Ascuez, volante de 19 años, con 7 goles en el torneo, quien termina contrato este año con el club. De no llegar a un acuerdo, Melgar es uno de los equipos fuertemente interesados en el jugador. Por ahora, hay que esperar por el futuro del volante nacional, pero lo que sí es seguro es que si sigue rindiendo de esta manera en la Liga 1, o mejor aún, destaca en la Sub-23, o tal vez si Juan Reynoso lo convoca para los amistosos de septiembre, podría hasta emigrar al extranjero, que es el sueño que tiene este joven futbolista. Esperemos entonces que aproveche las oportunidades que se le presenten. No te olvides que si quieres estar enterado de las últimas novedades de nuestro balompié, solo suscríbete al canal porque somos el canal del fútbol peruano. Si te gustó el video, dale like, comparte, suscríbete con la campanita. Nos vemos en el siguiente video. ¡Chao!